Muy buenos días para todos los que están conectados pues, a la charla académica de viernes de la Clínica de Oftalmología. Hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Estefanía Briceño. Estefanía es una colega venezolana, especialista en córnea, catarata y cirugía refractiva. Hizo sus estudios en la Universidad de los Andes en Venezuela y estuvo con el doctor Amar Agarwal en la India haciendo perfeccionamiento en cirugía de cataratas. Estefanía es miembro de la Sociedad Venezolana de Oftalmología y coordinadora del Grupo Venezolano de Córnea. Y hace poco, relativamente, coincidimos en un congreso en Maracaibo y se jaló unas presentaciones muy buenas sobre cálculo del IVA. Y le pedí el favor que nos colaborara hablando de cálculo del IVA en casos complejos. Y el título que le puso Estefanía es efectivamente Alta Tecnología en Cálculo de Lente Intraocular. Entonces, Estefanía, bienvenida pues a esta actividad académica. Te agradecemos la disponibilidad de tu tiempo y el auditorio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por la invitación. Muchísimas gracias a la Clínica Oftalmológica de Cali. Para mí es un gran honor estar hoy con ustedes, sobre todo porque soy una devota de la educación médica continua. Creo que esto es algo súper importante en cualquier profesión, pero en la medicina aún más. Entonces, ¿por qué quise mostrar este tipo de tema el día de hoy? Porque ya no basta solamente con hacer una simple biometría, ¿ok? Para un cálculo de lente intraocular. Recordemos que la cirugía de catarata no es lo que era hace 20, 25 años, que solamente era para mejorar visión y no había más nada que buscar. Hoy en día la cirugía de catarata se ha vuelto una cirugía refractiva per se. Ya el paciente no solamente busca recuperar cantidad visual, sino también calidad visual. Entonces, lo primero que debemos evaluar para calcular un lente o para saber qué tipo de lente le conviene al paciente es la superficie ocular, la película lagrimal. Podemos solamente en nuestro consultorio hacer un simple test de shimmer que no nos quita 5 minutos. Para saber cómo está esa glándula lagrimal, debemos también saber cómo están las glándulas de meibomio. Hoy en día contamos con muchos equipos de alta tecnología como el queratograph, el Acrillac, cualquiera de estos equipos que puede medir el funcionalismo de la película lagrimal. Recordemos que la película lagrimal va a ser la primera superficie refractiva de nuestro sistema visual, por lo cual debe estar en muy perfectas condiciones antes de ir a una cirugía de catarata. Si nosotros vemos que hay alguna patología en la superficie ocular, debemos resolverla antes de ir a la cirugía para tener los mejores resultados visuales para nuestros pacientes. En esta charla vamos a tocar muchos tips y muchos temas y muchos parámetros que debemos tomar en cuenta a la hora de la cirugía, como es la esfericidad. Recordemos que la esfericidad es una variable de cómo varía una superficie ocular a lo largo, o una curvatura a lo largo de su extensión. Sabemos que nuestra córnea es oblata, o prolata, perdón, lo que va a generar que haya un aplanamiento de 7% a los 5 milímetros de distancia. Lo normal de nuestra asfericidad está representado, por ejemplo, tenemos varios equipos, yo personalmente trabajo con el Pentacam. En el Pentacam está dado por el valor Q, lo normal es de menos 0,26, ¿ok? Es levemente negativa porque es una superficie prolata. Si nosotros tuviéramos una superficie oblata, sería positiva. Ya más adelante les voy a explicar por qué tan es importante la esfericidad. La distribución de potencias es otro tipo de análisis que a mí me gusta mucho hacer a los pacientes, que no es más que medir la multifocalidad de la córnea. ¿Qué es esto de multifocalidad? Cuando nosotros tenemos una córnea multifocal, imagínense que le vamos a colocar a un paciente un lente multifocal. Si tenemos una superficie que ya es multifocal y atrás le vamos a colocar un lente multifocal, pues evidentemente la visión del paciente no va a ser la mejor. ¿Y cómo nosotros sabemos si tenemos una córnea multifocal o monofocal para, por ejemplo, un implante de lente intraocular? En este display, ¿ok? Donde nosotros vamos a ver este histograma que ustedes ven como una espiga, y esa espiga se pronuncia muchas veces porque hay un mismo valor que se repite muchas veces dando esta espiga. Cuando nosotros tenemos esta espiga, estamos hablando de que es una córnea monofocal. Y esto lo vamos a conseguir midiendo la potencia total refractiva de la córnea en 4 milímetros centrales.
Y ya por aquí podemos ir nosotros dilucidando si es un paciente candidato o no para cirugía, por ejemplo, con un lente multifocal. Recordemos que todo esto que yo les voy a ir hablando no es solamente un parámetro que vamos a ver y yo voy a decir, ah, bueno, tiene un histograma que es una espiga, que está bien, que hay muchos valores que se repiten, le voy a colocar un lente multifocal. Ojo con esto, hay muchas otras cosas que debemos valorar. Entonces, cuando nosotros analizamos esa multifocalidad de la córnea según la distribución de la potencia corneal, podemos encontrarnos entonces la espiga que se repite muchas veces, podemos encontrar otra tipo meseta donde ustedes ven que hay muchas dioptrías de por medio, prácticamente 10 o 12, donde no vemos ningún valor que se repita tanto, por eso no se produce esa espiga que vimos en el primero. Este, por ejemplo, corresponde a una queratotomía radiada. Evidentemente, esto es una córnea con una multifocalidad muy alta, por lo cual no se le colocaría un lente multifocal a per se de que ya es una queratotomía radiada. Esto lo estoy colocando como ejemplo. Este otro histograma que vemos no es una meseta tan pequeña entre una dioptría y una dioptría y media como era el del primero, pero tenemos dos valores que se repiten y por eso hacen estas leves espigas, con una maca, por decirlo de alguna manera, en el centro, donde no hay ningún valor que se repita en el centro. Esto me quiere decir que es una córnea con toricidad, que tiene astigmatismo, donde un valor sería, una espiga sería correspondiente a la queratometría más plana y la otra a la más curva. En este caso, se podría hablar que ese paciente se le podría colocar. Doctora, no se escucha. La cara posterior de la córnea representaría el 82.2% de la cara anterior, pero como sabemos, ninguna córnea es perfecta. Entonces, esa relación que tienen, ese porcentaje de relación entre la cara anterior y posterior la debemos tomar en cuenta, sobre todo con pacientes que son miopes o son hipermétropes. ¿Por qué? Porque en los miopes siempre va a estar por debajo del 82.2% y en los hipermétropes por encima del 82.2%. Esto era en lo que se basaba la biometría cuando solamente se medía con la 5K, que es solamente con la cara anterior de la córnea. Entonces lo que se hacía era estimar esa potencia refractiva de la cara posterior de la córnea, llevando a pequeños errores en la biometría que al sumarlos nos podían dar sorpresas refractivas después de la cirugía. Entonces había una regla que si el paciente era miope, por cada 3% que tuviera menos de ese 82.2%, había que sumarle 0.50 dioptrías al lente calcular. Y con los hipermétropes al revés, por cada 3% que estuviera por encima del 82.2%, había que restarle 0.50 dioptrías, pero evidentemente esto no es tan exacto. Esto lo explico porque hay fórmulas hoy en día que lo van a solicitar el ratio de radios, como ya lo van a ver más adelante. Otras ya vienen per se incorporadas y nosotros no tenemos que hacer mentalmente nada de esto. Hoy tenemos tecnología de altísima, de muy buena calidad que nos va a permitir no estimar esta potencia. ¿Y cómo lo hacemos? No estimándola. Bueno, antes de esto, de seguir adelante, en el catarata pre-op que trae el Pentacam, ustedes van a ver aquí, este cuadrito se los puse porque ustedes van a ver aquí la 5K, ¿ok? Que son las mediciones solamente de la cara anterior. Van a ver el Total Refractive Power corneal, ¿ok? Y van a ver todos estos demás. Que es el BF ratio, es el que les estoy hablando y ya te lo trae allí para que tú lo tomes en cuenta y sepamos si nosotros estamos ante una córnea que es normal o es patológica. También tenemos que valorar cuando nosotros queremos colocar lentes tóricos, ¿ok? Nosotros debemos valorar la regularidad de la topografía corneal, tanto con la sagital como la potencia refractiva total corneal. Pueden haber cambios entre 3 a 5 milímetros de diámetro. Debemos comparar los ejes de la cara anterior y del Total Refractive Power. ¿Por qué? Como les coloco aquí. Por ejemplo, esto es una queratotomía radiada. Ustedes si ven la 5K,
¿verdad? Ustedes solamente ven que hay 0.3 dioptrías de astigmatismo, pero cuando nosotros vamos a ver el total refractive power, fíjense que hay 2.2 dioptrías de astigmatismo, o sea, tenemos 1.9 dioptrías de diferencia. ¿Por qué esto lo traigo a colación? Porque tenemos que tomar en cuenta que si nosotros vamos a colocar un lente intraocular tórico, deberíamos guiarnos por el poder refractivo total corneal, porque fíjense cómo cambia el astigmatismo en cantidad. Entonces, si nosotros no lo tomamos en cuenta, nosotros decimos, ok, nos vamos solo por la 5K, este paciente no necesita una lente tórica. Pero cuando nosotros vamos a la realidad, después el paciente va a quedar mal corregido porque realmente sí tiene un astigmatismo que hay que corregir. Y muchas veces no solamente es la cantidad, sino es el eje también. El eje es muy importante revisarlo porque cambia y después hay que entrar otra vez a reponer el lente o hacer un recambio de lente. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta si nosotros queremos colocar un implante tórico. Otra variable que nosotros debemos tomar en cuenta es el espesor de cristalino. El espesor de cristalino es una medida que también te la puede proporcionar el Pentacam. Te la dan en la primera página, en la página de los 4 mapas refractivos, como se les colocó aquí. Con el Pentacam, para nosotros poder tener ese espesor de cristalino, nosotros debemos dilatar al paciente. Entonces yo lo que hago es hacer un primer examen donde voy a obtener todos los demás datos, y el segundo examen lo hago bajo dilatación para que el equipo pueda tomar el espesor de cristalino. ¿Por qué es importante? Porque el espesor de cristalino también es una variable que casi todas las fórmulas de última generación la están tomando en cuenta, inclusive las que tienen inteligencia artificial. Otro parámetro muy importante a tomar en cuenta son las aberraciones ópticas. Las aberraciones las vamos a tener de alto orden y las vamos a tener, una de las más importantes, que es donde nos vamos a detener un poquito más en esta charla, son las aberraciones esféricas. Entonces, las aberraciones ópticas tenemos que son toda la desviación que pueda ocurrir en el trazado, por decirlo de alguna manera, de rayos, desde la superficie anterior de la córnea hasta la retina. Si fuera un sistema óptico perfecto, partirían de punto A todos los rayos y caerían todos igual en mácula y no tendríamos ninguna aberración. El problema es que ningún ojo es perfecto, ningún ojo es un sistema óptico perfecto, justamente porque nuestra córnea es prolata, es más oblata, es más curva en el centro y más plana hacia la periferia. Por lo tanto, cualquier desvío que haya en esos rayos de luz se van a denominar aberraciones. Para entender mejor esto, debemos saber que las ondas de luz es un espectro electromagnético que, para caracterizarse, lo hace es por medio de un frente de onda. Y ese frente de onda, cuando se ve que hay algo que no permite que esos rayos de luz entren de una manera continua e igual, perpendicular todos los rayos entre sí, es cuando se producen las aberraciones. Perdón. Entonces, en un ojo sano vamos a tener aberraciones de bajo orden que van a representar el 85% del error, como van a ser la esfera de cilindro, que todos conocemos y que son las que corregimos normalmente con gafas en nuestros consultorios. Y tenemos las de alto orden, que no representan la mayoría, son el 15% del error, donde vamos a tener la aberración esférica, el coma, el trifoil, ¿ok? Pero que cuando, a pesar de que solo representan el 15% del error, cuando nos enfrentamos a pacientes que sí lo tienen y no lo hemos sabido manejar antes de colocar un lente intraocular, pues es el paciente que vamos a tener atrás tocándonos la puerta del consultorio todos los días, a pesar de que ve 20/20, no está satisfecho con su calidad visual. Entonces, dentro de las aberraciones tenemos cuáles son los efectos ópticos. Si es el coma, se denomina coma porque cuando incide el rayo de luz lo va a ver como un cometa, ¿ok? Tal cual como está allí en la imagen. El trifoil es porque es en 3 direcciones, y la aberración esférica, pues que es la que mayor impacta en la calidad visual porque va a producir halos, destellos, visión borrosa, pérdida de contraste. Entonces, para nosotros medir las aberraciones se determina a través del polinomio de Cernic, que es esta pirámide que ustedes ven allí. Esa pirámide vamos a tener aberraciones de bajo orden, donde va a estar el orden 0, que siempre va a estar constante, el orden 1, que va a ser el tilt y el tip,
que también van a ser constantes, las de segundo orden, como ustedes ven allí, que son la esfera y el cilindro, y luego vamos a tener las de alto orden, donde vamos a estar las que ya he comentado, que son el coma, el trifoil y la aberración esférica. Recordar que cuanto mayor sea el orden, menos va a tener impacto en la calidad visual. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una aberración de quinto o sexto orden, pues no va a ser tan importante. ¿Cuáles son las que más daño hacen a la calidad visual? Las de tercer y cuarto orden. Entonces, la aberración esférica. ¿Qué es la aberración esférica? La aberración esférica va a describir la presencia de un gradiente de poder entre el centro y la periferia que va a ser diferente en el área pupilar. Podemos tener aberración esférica negativa, donde el mayor poder refractivo está en el centro de la córnea, la neutra, todos los rayos están enfocados atrás de la retina, y la positiva, donde el mayor poder refractivo está en la periferia, como ustedes ven los rayos que están allí. Entonces recordemos, negativa, el mayor poder de los rayos está en el centro, y positiva va a estar en la periferia. La podemos medir como en el polinomio de Cerny con un Z40, ese es el famoso Z40, y se va a medir en micras, ¿ok? Pero también la podemos medir en dioptrías, y eso es la aberración esférica longitudinal. Como ustedes lo ven aquí. Esto a ustedes les debe parecer conocido, ¿ok? Porque aquí es donde va a trabajar sobre todo los lentes, por lo menos el Eyhance o el Ray-Ban EMB, con el círculo de menor difusión, ¿ok? Entonces, la aberración esférica, ya sea negativa o positiva, va a aumentar la profundidad de foco, a expensas de una pequeña pérdida de la calidad visual. Entonces, la aberración esférica no solamente es que viene per se, es que ella puede ir cambiando a lo largo que nosotros vamos envejeciendo. ¿Por qué? Porque la córnea cuando estamos jóvenes aporta al dioptrio ocular una aberración esférica de 0 más 0,27 y va a permanecer estable la de la córnea a lo largo de toda la vida, a menos de que se practique algún tipo de cirugía refractiva en la misma. Y esa positividad, esa aberración esférica va a ser compensada cuando nosotros estamos jóvenes con la aberración esférica negativa del cristalino, que es menos 0,27. Entonces, prácticamente, en una córnea sana no vamos a tener una aberración esférica neutra. Pero a medida que nosotros vamos envejeciendo, el cristalino va disminuyendo esa aberración esférica negativa y se va a neutralizar a los 40 años, lo que va a hacer que se positivice. Y ahí empieza a jugar un papel importante, sobre todo cuando vamos a ir a una cirugía de catarata. ¿Se acuerdan cuando les dije que asfericidad era la variable que se medía o el coeficiente que mide la variación de una curvatura a lo largo de su extensión? Bueno, eso se lo traigo a colación porque muchos confunden lo que es asfericidad con aberración esférica. Son dos cosas diferentes. La aberración esférica es una aberración de alto orden de nuestro sistema ocular y la esfericidad, pues, es cómo varía esa curvatura. Normalmente, la esfericidad, como ya lo dije, es de menos 0,26, es levemente negativa, y eso va a hacer que tengamos una aberración esférica levemente positiva normalmente. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un LASIK miópico? Que esa aberración esférica que está levemente positiva, ¿verdad? Se va a positivizar mucho más y un LASIK hipermetrópico la vamos a negativizar. Y eso porque es importante, porque cuando nosotros vamos a trabajar algún tipo de cirugía, debemos tomar en cuenta todas las variables. Si nosotros tenemos una cirugía que estamos planificando y el paciente tiene antecedente de una cirugía refractiva tipo LASIK, fíjense esto. Ustedes ven acá cómo la aberración esférica de ese paciente era de 0,157 micras antes del LASIK, pero fíjense, después del LASIK, cómo se positiviza a 582. Y esto es muy importante porque si nosotros queremos llevar a ese paciente a una corrección con un lente intraocular por cirugía de catarata y le colocamos, por ejemplo, un lente esférico que tiene una aberración esférica positiva, normalmente todos los esféricos tienen más 0,18, pues tú lo que vas a hacer es aumentarle esa aberración esférica y el paciente va a tener una muy mala calidad visual. En cambio, si tú le colocas a ese paciente un lente
Por ejemplo, Johnson Johnson, que tiene una aberración esférica de menos 0,27 y ese paciente tenía menos 0,582, pues se la vas a bajar a la mitad y es prácticamente como si tú le estuvieras colocando un lente premium a ese paciente. Y sencillamente lo que se hizo fue jugar con las aberraciones esféricas para darle mejor calidad visual al paciente. Ese Z40 o esa aberración esférica también la conseguimos en este catarata pre-op, por lo cual para mí es sumamente importante trabajar con este display, porque en una sola, cuando ya estamos familiarizados con todo esto, tecnicismos, por decirlo de alguna manera, pues se nos hace muy fácil visualmente saber cómo está ese ojo del paciente. Entonces, ahí les traigo esta pequeña chuleta donde el valor de corte orientativo para la aberración esférica para la escogencia del lente debe ser, si es menos de 0,100 o superior, colocar lentes asféricas, si es menos de 0,100, colocar lentes sin aberración o lentes esféricas. ¿En qué paciente yo colocaría un lente esférico? Para que más o menos nos vayamos familiarizando con esto. Por ejemplo, en un paciente que tiene un LASIK hipermetrópico. Cuando hay un LASIK hipermetrópico, vamos a tener una aberración esférica muy negativa. Entonces, a mí me conviene, ¿verdad?, colocarle un lente esférico porque voy a tratar de compensar en algo esa aberración esférica negativa. Entonces, en ese caso, sería prácticamente el único caso donde estaríamos utilizando lentes esféricas. Y esta aberración esférica seguimos con ella porque los lentes de foco extendido es con lo que juegan para dar una profundidad de foco, ¿ok? Siendo un monofocal. Entonces, mantiene la agudeza visual de lejos y la calidad óptica de un monofocal, minimiza las disfotopsias, ¿ok? Y hay que tener muy en cuenta la pupila. La motilidad pupilar es clave para su rendimiento. Pero ¿por qué ellos juegan con las aberraciones esféricas? Por ejemplo, el BBT, el Alhance tiene aberración esférica negativa, el Ray-1MB tiene las dos, tienen el centro positivo y en la periferia negativa. ¿Y qué es lo que van a hacer ellos? Es a jugar con la aberración esférica del paciente. Entonces, ¿y por qué pasa esto? Si nosotros tenemos un lente con aberración esférica negativa o un paciente con aberración esférica negativa, los rayos de luz que habíamos dicho que eran centrales, ¿verdad?, que eran los que mayor poder tenían, en el caso de que nosotros vayamos a leer, que es esa distancia intermedia que te produce un lente de foco extendido, que te permite leer cierta letra de tamaño intermedio, ¿verdad?, sin necesidad de gafas, siendo un monofocal, es porque la aberración esférica negativa, al hacer miosis para leer, ¿verdad?, la pupila se cierra. No van a entrar los rayos periféricos, sino van a entrar solamente los rayos centrales, y eso va a hacer que haga un shift miópico. Ese shift miópico es lo que hace que nosotros podamos permitir leer a un formato de letra intermedio sin necesidad de gafas. Esto también lo hacen mucho para jugar con la monovisión reducida. En estos días estaba viendo una conferencia de Joaquín Fernández donde justamente explicaba eso. La aberración esférica, si nosotros queremos hacer una monovisión reducida, vamos a dejar una aberración esférica negativa en el ojo dominante y en el ojo no dominante tratar de dejar una aberración esférica positiva para que haga un chip hipermetrópico. Entonces, en esto es que ellos se basan para jugar con estos lentes de foco extendido. Entonces, como ven, es muy importante la aberración esférica y poderla entender un poquito mejor para ayudar más a nuestros pacientes. Y bueno, lo que les explicaba, que esto se puede medir en el círculo de menor confusión. También tenemos las aberraciones de alto orden, donde evidentemente está la aberración esférica y el coma y el trifoil, pero esto lo traigo a colación porque esto es importante para la selección de un lente multifocal, aparte de lo que ya vimos, que dijimos uno de los parámetros, una de las variables, que era la distribución de potencia. Esto también lo vamos a tener en el catarata pre-op del Pentacam. Este se mide en los 4 milímetros centrales. Y aquí, ¿qué es lo importante? Ver este valor en micras. Si nosotros tenemos menos de 0,3 micras, es un paciente que podría ser apto para un lente multifocal,
porque me habla de que no tienes astigmatismo irregular, de que no tiene ninguna otra aberración de alto orden por allí escondida. Pero si nosotros tenemos un paciente mayor a 0,5 micras, ya me habla que es una córnea totalmente irregular y que no es apta para un lente multifocal. Cuando nosotros vamos a hablar de fórmulas, este es un pequeño esquema que traje donde hay córneas vírgenes, córneas tratadas y donde están pues todas las córneas. Evidentemente, cuando hablan de todas las córneas, nos vamos a lo que ya es el Olsen Ray Tracing, que es trazado de rayos. Yo creo que en un futuro las fórmulas van a ir hacia lo que es un trazado de rayos, pero ¿cómo lo explico? Como más específico, no donde estamos ahorita, y porque va a medir todas las superficies refractivas del ojo para dar un mejor cálculo del lente intraocular. Por ahora tenemos también si son córneas no tóricas con historial o sin historial. No, sin historial tenemos muchas fórmulas como la de Bobin-Shamma-Hill, la de Barrett-Trucán. Si tenemos superficies, las tóricas vírgenes, si tenemos superficie posterior medida, ya tenemos la Barrett con superficie posterior medida o la Barrett con superficie posterior estimada, aparte de las que ya conocemos normalmente. Hoy en día yo trabajo mucho con la fórmula de Kane, me parece que es una fórmula muy segura. Si ustedes me preguntan, ajá, ¿y usted cómo hace sus cálculos de lente? Yo normalmente tengo la Barrett, tengo Haggis, utilizo la Olsen Ray Tracing, la SRKT, que es el caballito de batalla, y Kane. Cuando tengo un caso complejo, hago todas las fórmulas, y bueno, no solamente los casos complejos, casi todos los casos, comparo todas las fórmulas. También tengo Panacea, ¿ok? Que la pueden descargar en su celular. Panacea es una de las fórmulas que te pide el ratio de radios, ¿ok? En una cuando uno está haciendo el cálculo del lente. Y el Kane también te trae fórmula para queratocono, que me ha ido muy bien en la fórmula para queratocono. Igualmente, no podemos cerrar esta conferencia sin nombrar las fórmulas por inteligencia artificial. Está la Evo, está la Hill RBF, está la Hofer UST. La Kane la colocamos dentro de la inteligencia artificial, aunque es una fórmula teórica, tiene algunas cosas de inteligencia artificial. Las fórmulas de inteligencia artificial puras, por decirlo de alguna manera, son la Evo, la Hill y la Hofer QST y la PER DGS, ¿ok? Todas ellas las tienen en una sola página, que es la página de internet del SCARS, donde ustedes pueden colocar todos los datos, ojo derecho o izquierdo, y tienen 7 fórmulas donde les va a salir todos los lentes según cada fórmula, sin tener que ir fórmula por fórmula colocando todos los datos del paciente. Entonces, por eso se las traigo. Las fórmulas de inteligencia artificial son fórmulas que se van retroalimentando ellas mismas a medida que se les va colocando información y le vamos pidiendo más biometrías o más lentes y ya se va retroalimentando, por lo que en un futuro las fórmulas de inteligencia artificial también, pues dentro de, no sé, 5 años, 4 años, 10 años, son las que yo creo que también van a mandar en todo esto de cálculo de lente intraocular. Entonces, para que se lleven a casa es muy importante primero valorar la superficie ocular, saber qué tipo de lente se le va a colocar al paciente, no el que el paciente quiera, sino el que el paciente pueda y necesite, ¿ok? Ver cómo está la distribución de potencias, ver cómo está la aberración esférica corneal. Si vamos a ir a ojos pequeños, tomar en cuenta Kane, Hofer, QST, Hill, ojos largos, Barrett, Kane, ojos con pacientes con cirugía refractiva, la Bobin-Shammas por cirugía miópica, la Barrett-Trucá, y para ectasias, en mi caso personal, la Kane de queratocono y el SRKT. Y por último, no despedirme sin invitarlos al Congreso Venezolano de Oftalmología, que es del 7 al 9 de noviembre del 2024 en la Perla del Caribe, en Margarita. Todos están cordialmente invitados. Bueno, eso era todo. Si tienen alguna pregunta,
Muchas gracias, doctora. Yo soy Denise Anaya, soy retinóloga. Primero, muchísimas gracias por responder a la invitación. El doctor Ocampo entró a cirugía, estaba ahí limítrofe con una urgencia, entonces también le manda muchos saludos y muchas gracias. Muy interesante y yo soy retinóloga, entonces digamos que en nuestro campo inicialmente siempre se trató de pegar la retina y más o menos como la teoría de todo es ganancia, ¿no? O sea, si se pegó la retina y ganó algo de visión, que bueno, pero cada día está migrando más la situación hacia la retina refractiva también, ¿no? O sea, los pacientes también son cada vez más demandantes y uno busca que queden viendo cada vez mejor aún con patologías retinales. Sí. Y ya usamos otro tipo de lentes también en retina, pues no multifocales, pero estos de foco extendido a pesar de patologías maculares, ya comenzamos a tener experiencia también, lentes tóricos. Entonces, como que podrías decirnos un poco aplicando esto a la retina, que a veces es como tan complejo. Mira, yo tengo pacientes también con cirugía de retina. De hecho, trabajo de la mano como cualquier cirujano del segmento anterior con un retinólogo. Y hemos visto de que pacientes, como tú lo dices, por cirugía de retina, quieren cada día algo más de visión, ¿ok? Yo antes siempre me iba con un lente monofocal. Yo decía, lo primero y primordial es llevar esa imagen a la mácula, ¿sí? Y no ponernos a jugar con nada diferente. Pero también hemos visto y hemos hecho casos con lentes, sobre todo con los Eyhance, teniendo muy buenos resultados ópticos. El paciente queda muy contento, ¿ok? Y porque tú le das, si tienen buena calidad visual, ¿de acuerdo? Obviamente, o sea, si tiene un edema macular, si tiene un agujero macular, pues es otras cosas, ¿sí? Pero de repente si un desprendimiento de retina, se pegó bien, le quitaron su silicona, hicieron todas sus cosas, pues el paciente queda viendo bien, ¿ok? Lo otro que te quería comentar era que Hugo me había dicho que en casos de trauma ocular, porque a ustedes les llega mucho trauma ocular allá a la clínica, el trauma ocular, yo cuando estaba trabajando en el hospital público, siempre trataba de resolver el trauma y si había una catarata traumática que tuviera la cápsula anterior rota, yo resolvía la catarata, pero le colocaba el lente, era en un segundo tiempo quirúrgico, ¿ok? Eso por múltiples factores, para poder hacer un mejor cálculo del lente en ese mismo ojo, independientemente que tuviera una herida corneal, ¿ok? Y no tener que basarme en una biometría del ojo contralateral, aunque la bibliografía habla de que es muy parecido los resultados. Pero si yo podía colocarle un lente en un segundo tiempo, pues lo colocaba, ¿de acuerdo? Y siempre yéndome con un lente de 3 piezas, lo que ustedes ya saben, y el cálculo del lente tratarlo de hacer con una fórmula que estuviera relativamente coincidente, que si con la longitud del ojo, viendo a ver los poderes refractivos totales corneales, si hay algún astigmatismo importante, si hay heridas corneales, que es normalmente lo que uno más ve, ¿de acuerdo? Pero siempre lo hago en un segundo tiempo. No sé ustedes cómo lo manejan. Sí, de acuerdo. También en un segundo tiempo, ahí a veces es difícil también cuando tienen heridas en córnea y quedan, bueno, ya suturados con el leucoma, bueno, porque eso sí genera otro tipo de aberraciones y de estigmatismo diferente, pero Sí, también lo hacemos en un segundo tiempo. sí. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ahorita que hablabas, a propósito que hablabas de silicón, estos pacientes que tenemos una faquia con silicón, ¿cómo calculas el lente pensando pues que en la misma cirugía les vamos a quitar el silicón y a poner el lente intraocular? ¿Qué consideración tienes en esos? Mira, yo sé que hay muchas personas que hacen los cálculos de lente con el silicón allí, ¿de acuerdo? Yo, si tiene el silicón y el cirujano me pide, el retinólogo, que haga una biometría, yo prefiero hacérsela del ojo contralateral. Ahí sí prefiero hacérsela del ojo contralateral. Ok, perfecto. Porque ya hemos hecho, o sea, hay técnicas, ¿ok? Para hacerlo bajo silicón, pero no son las más exactas.
y siempre hay errores refractivos después de la cirugía. No sé ustedes cómo lo manejan. Sí, no, de acuerdo. Y a veces lo hemos hecho con el silicón y el resultado sí es muy, muy impredecible. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, espérate, miramos a ver si hay alguna duda o algo, algún comentario o alguna pregunta para la doctora. En chat no hay preguntas, doctora. Bueno, una última pregunta. Cuando tú usas todas las fórmulas en los casos complejos, bueno, en todos, y al final decides escoger cuál, como un promedio de lo que te da o por cuál te decides decantar después de que usas todas las fórmulas. Mira, normalmente en ojos normales, ¿ok? Perdón, en ojos normales casi todas dan igual, ¿ok? O sea, si Sí. me puede variar es en 0,50 dioptrías. Pero cuando son ojos difíciles, ¿ok? Casos desafiantes, pues ahí sí es cuando uno empieza a decir, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Por lo menos te comento, tuve una paciente de, o sea, que creo que tiene 79 años y tenía una cicatriz macular en un ojo, ¿ok? Por toxoplasmosis. Y bueno, yo le digo, y tiene catarata, yo le digo, bueno, vamos a ver cómo está el otro ojo, la retina estaba bien. Cuando le hago su estudio preoperatorio, ¿cuál fue la sorpresa? Que tenía un cono posterior en ambos ojos. Entonces, bueno, empiezo yo a ver las fórmulas, que evidentemente como la superficie posterior de la córnea no está sana, todas daban diferentes, pero daban muy diferentes. No era que daba, o sea, un lente me daba 25, el otro 22, el otro 26,50, eran muy diferentes. Entonces me fui a la del ESCAS y aquello, las 7 fórmulas eran todas disparejas. Y yo dije, no, como es un cono, a pesar de que no tiene en la superficie anterior tomada, me fui por la de Kane. Como te digo, yo siempre creo que con la de Kane me ha ido muy bien y es por la que a la final casi siempre me voy. Y le puse Kane para queratocono y esa paciente pues hoy en día está muy bien, muy, muy bien. Entonces casi siempre me inclino por la de Kane, por la de Barrett, por ellas dos. Entendí. Gracias. Muy bien. Bueno, no creo que no hay muchas preguntas. Pero sí, sí queremos agradecerte mucho y pues habrá que tener otra charla más adelante cuando esté un poco más desarrollado todo esto, las fórmulas de inteligencia artificial, que es otro tema muy interesante también, ¿no? Sí, las fórmulas de inteligencia, y hoy en día ya tenemos muchas. Lo que pasa es que, bueno, estamos comenzando en esta nueva era de fórmulas de inteligencia artificial, pero fíjate que ya Warren Hill sacó ya la tercera de él, que es la Hill RGB, y bueno, yo creo que dentro de poco, cada día esto, a medida que la inteligencia artificial se vaya retroalimentando de todos los datos que le vamos colocando allí, pues va a ser mucho más exacta. Cierto, cierto. Bueno, no, muy bien. Yo creo que podemos cerrar. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación, por compartir con nosotros. Bueno, de pronto nos veremos en Margarita. Gracias a ustedes, de verdad, por la invitación y bueno, espero que todo haya quedado entendido. Cualquier pregunta que tengan, ahí les dejo mi mail, mi Instagram, totalmente a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas Que gracias, tengan doctora. un buen día. Hasta luego.